Buenas noches, estimados hermanos. Hoy, viernes, queremos compartir con ustedes en este tiempo de oración y estudios bíblicos algunos motivos de oraciones, puesto que el propósito final de nuestra salvación es glorificar a Dios y traernos a comunión íntima y enriquecedora con Él. No buscar a Dios en oración es negar ese propósito. Como vemos en la primera carta de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, nos dice el apóstol Juan, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y esta comunión es con el Padre y con su Hijo. Amado hermano de la primera iglesia bautista de Balboa, nos acercamos a Dios en oración congregacional. Sabemos por las Escrituras que nuestra comunión con el Padre no es y no podrá ser nunca interrumpida, puesto que el propio Dios ha provisto para su pueblo la oración como medio de gracia, por el cual cada uno de los creyentes de forma personal y también como un cuerpo, como la iglesia, todos juntos, pueden acercarse a Él en oración. Como dice su palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esta primera parte de los motivos de oraciones, queremos pedirles que esté orando a Dios desde su hogar por los siguientes motivos. Oraciones de gratitud a Dios por su providencia cada día. Pedimos oración a Dios para que nos siga fortaleciendo para perseverar en la fe, que como creyentes pongamos nuestra mirada en Cristo. Oramos a Dios arrepintiéndonos por nuestros pecados. Rogamos a Dios por su misericordia, que nos restaure por el poder de su Santo Espíritu. Pedimos a Dios oración por cada uno de los miembros de la iglesia de Balboa, esta iglesia local, por cada uno de los ancianos que forman parte de esta iglesia, por los hermanos que están pasando por enfermedad, por cada una de las familias, los matrimonios, los jóvenes, los solteros, los niños, aún los más pequeños, los recién nacidos, los infantes. Pedimos a Dios para que Él sea nuestro consuelo en este tiempo, para que perseveremos en comunión fraternal, para que andemos en santidad delante de Él y seamos luz y sal a este mundo en oscuridad. Pedimos a Dios por la salud espiritual de esta, su iglesia, para que seamos perfeccionados por su palabra y la obra de su Santo Espíritu. Recordamos a los hermanos que están sin empleo. Sabemos que Dios es nuestra fuente de toda gracia y providencia. Oramos a Dios para que siga derramando su socorro sobre la vida de cada uno de nosotros. Recordamos en oración a cada uno de los pastores y a sus familias. También oramos por las hermanas que están esperando bebé, que están embarazadas, para que el Señor la guarde a ella y a las criaturas que están en sus vientres. En esta segunda parte oramos también, como nos manda las Escrituras, a que pidamos a Dios por nuestras autoridades civiles. 1 Timoteo 2:2 nos dice que oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso en esta noche pedimos a nuestro Padre, quien es el gobernante de todo, y pedimos a Él, a Dios, por las autoridades civiles de nuestro país que han sido puestas por Él, por el presidente y sus ministros, los diputados, magistrados, jueces y todo aquel que lleva un puesto de autoridad y responsabilidad en este país, para que ellos puedan en primer lugar arrepentirse de sus pecados si no han conocido a Dios y alcanzar salvación,
según sea la soberana voluntad de Dios. Y también pedimos para que ellos puedan servir al pueblo con honestidad y sabiduría. Esta tercera parte de nuestro motivo de oraciones, oramos por todos los hombres, como nos manda las Escrituras en 1 Timoteo 2:1. Dice así la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por eso rogamos a Dios por aquellos que en este momento padecen a causa de la enfermedad, que en medio de esta situación ellos puedan ver su necesidad de un Salvador para sus vidas como una mayor prioridad que sanidad para sus cuerpos. También pedimos a Dios que en esta hora oscura en que vive el mundo, los hombres puedan hacer un alto y ver en todos estos acontecimientos que Él es Dios y que le deben a Él toda la gloria. También pedimos a Dios que destruya todo plan maligno del hombre que actúa con egoísmo y engaño contra sus prójimos. Nuestra cuarta parte en este motivo de oraciones es por la iglesia en todo el mundo. Según el Tesalonicenses 1:4 nos dice así: de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Señor, por eso en esta noche, como iglesia, te pedimos por todos tus hijos en todas partes del mundo, por tu iglesia universal, que se encuentra en todo el mundo, para que sean fortalecidos en tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que esta enfermedad afecta a todos los hombres, esta pandemia, entre los cuales están tus hijos también. Señor, provee consuelo en este tiempo de dolor y pérdida. Tú eres el Dios de toda paz, que nuestra confianza esté puesta en ti. Señor, te pedimos por cada uno de los pastores que tú has puesto al frente de cada una de las iglesias en todo el mundo, para que estos hombres puedan ejercer su labor de guiar, alimentar y cuidar a tu rebaño, a la iglesia que tú has puesto en sus manos. Cada día, Señor, ellos puedan tener este cuidado por tu pueblo, aún más en estos momentos difíciles, Señor. Te pedimos estas cosas. Señor, también te pedimos por aquellos que sufren persecución. Padre, que tu amor los cubra, que en este tiempo de dolor puedan descansar en ti. Ayúdanos a nosotros a sentir también el dolor de estos tus hijos que sufren a causa de la verdad. También te pedimos, Señor, que destruyas todo plan del maligno y de los hombres malos que se levantan contra tu iglesia. Señor, ayuda a tu iglesia en todo el mundo a que presente defensa de la fe de una forma digna y que podamos ser dignos representantes de tu evangelio. Señor, en este tiempo pedimos, Señor, finalmente nos acercamos a ti en oración. Oh, nuestro Señor, que en este tiempo difícil tú seas nuestro consuelo y refugio. Y si es tu voluntad que mientras pasamos este valle de sombra y muerte perezcamos, ayúdanos, Señor, a no quitar nuestra mirada de ti. Tu palabra dice que quienes tú amas, todas las cosas ayudan a bien. Sabemos, Señor, que ya sea que muramos o vivamos, somos tuyos y nada nos podrá separar de tu mano. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén. Ahora alabemos a Dios escuchando este himno.
En estos momentos vamos a recibir el estudio de la palabra de Dios. Saludos, hermanos. Hemos titulado esta reflexión ¿por qué es importante que la iglesia se examine? Y vamos a utilizar el libro de Malaquías capítulo 1 y vamos a ver algunos versos de este capítulo. Hemos recibido comentarios y algunos hermanos que nos escriben en las redes sociales preguntándome mi opinión acerca de por qué los templos cristianos están cerrados en medio de esta pandemia de salud a nivel mundial. Y algunos casos de pastores que han abierto sus templos y han reunido a su congregación y han causado pues, que las autoridades en esos países tengan que asumir, basado en la ley, medidas fuertes. Hay un caso reciente que salió en los medios de comunicación en el estado de la Florida, y así que muchos hermanos nos preguntan si es correcto, si es apropiado que la iglesia del Señor mantenga los templos cerrados y estemos en nuestra casa cumpliendo con las cuarentenas que se han impuesto, y queremos responder, vamos a intentar responder a esas preguntas. Por eso queremos ir al libro de Malaquías. El profeta Malaquías, el último del periodo del Antiguo Testamento, posiblemente 400 y tantos de años antes del ministerio de Juan el Bautista, aproximado 450, 470 años, trajo un mensaje al pueblo de Israel. Ya habían terminado la reconstrucción nuevamente del templo en Jerusalén, aunque no tenía la gloria pasada, pero también había el pueblo estaba moralmente y espiritualmente decaído. Estaban pasando muchas necesidades, había muchas condiciones que no eran favorables o no eran las que el pueblo judío, el pueblo de Israel esperaba, siendo ellos entonces el pueblo de Dios, el pueblo de los pactos y de las promesas. Había corrupción, sobre todo en cuanto al servicio sacerdotal, todo lo que tenía que ver con la atención del templo, la forma de administrar las ofrendas y la forma de vida de los sacerdotes en este periodo de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, el profeta procedió a contestarlas y a indicarle que este escepticismo era hipócrita, que esa actitud escéptica o crítica de la nación era realmente una muestra o una nueva manifestación de hipocresía religiosa. Si ellos eran víctimas, les preguntaba Malaquías, de las adversidades que estaban llegando a la nación, y le dice, ustedes son responsables de todo lo que está pasando, a pesar de una falsa piedad que mostraban. Y le decía, sino por causa de su pecaminosidad, o sea que las adversidades no eran a razón de que Dios se había olvidado de ellos, sino que ellos tenían una falsa piedad y mucha pecaminosidad de parte de la nación y sobre todo de parte de quienes servían como sacerdotes. Ellos, los sacerdotes, eran muy irreverentes. Vamos a leer el capítulo 1, verso 6 de Isaías. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decid, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Así que Malaquías, lo confronta. Ellos eran irreverentes y sumamente superficiales en el cumplimiento de sus responsabilidades en el templo. No dirigían bien al pueblo, al cual presentaban ofrendas imperfectas, aún después de haber prometido dar buenas ofrendas. Los mismos sacerdotes no daban el ejemplo
había problemas de divorcio entre ellos, justificaban los divorcios, sobre todo entre los sacerdotes. En fin, había una decadencia espiritual que se reflejaba en toda la vida de la nación y en toda la vida del servicio de adoración a Dios, incluyendo por supuesto las ofrendas. Ahora, mucho cuidado, porque Isaías no está haciendo un reclamo económico a la nación, como tampoco es el propósito de esta reflexión, hacer un reclamo en cuanto a ofrendas, porque la ofrenda solamente es una parte de nuestra adoración al Señor. Y como no era la intención de Malaquías, no era un reclamo de tipo económico, financiero, tampoco es el nuestro en esta reflexión. Debemos tener mucho cuidado si pensamos que el profeta estaba preocupado solamente por la cantidad de dinero y que esperaba que el pueblo judío ofreciera más a Dios. Era toda su conducta y su falsa religión lo que hacía que se profanara el culto a Jehová. El pueblo de Dios actuaba con menosprecio ante todo lo que representaba el culto verdadero a Dios. Entonces, ante la pregunta que nos hacemos mucho, ¿es la voluntad de Dios entonces que estemos en nuestros hogares cumpliendo con esta cuarentena y que tengamos los templos cristianos cerrados? Bueno, veremos si podemos con la Escritura encontrar la respuesta a esta pregunta. Ahora, ahí mismo en el capítulo 1 de Malaquías, en el verso 10 dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. La versión de la Biblia viviente lo dice de esta manera: ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerraran la puerta del templo? Porque estos sacrificios despreciables me fueron ofrecidos. No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Entonces, ¿quién cerró la puerta de los templos en nuestro tiempo, en medio de esta pandemia? ¿Cómo la crisis de salud a nivel mundial nos ha llevado a esta condición? ¿Será que es falta de fe de parte de los cristianos, sobre todo de sus ministros? ¿Será que es conveniente obedecer a las autoridades? Pues algunos cuestionan que estamos mostrando falta de fe y falta de ser consecuente con lo que predicamos, con lo que creemos, con lo que enseñamos, pero no es así. Así que hoy debemos preguntarnos, con esta crisis mundial de salud, ¿Dios está castigando al mundo o también está disciplinando a los creyentes? Intentaremos entonces también ver si podemos encontrar respuesta a esta pregunta. En lo personal, yo estoy totalmente convencido que los cristianos debemos en estos tiempos de quebrantamiento, de llanto, de dolor y de sufrimiento, como lo hemos visto a través de las redes sociales en muchos países, sufrimiento en el mundo, mirar hacia adentro de la iglesia. Es el tiempo de mirar hacia nosotros, hacia adentro de la iglesia y preguntarnos, ¿cómo es que finalmente llegamos hasta aquí? ¿Qué nos está diciendo Dios al no poder reunirnos congregacionalmente como iglesia? Claro que nos estamos reuniendo en nuestros hogares, pero muchos dicen, hace falta ese calor que recibimos cuando juntos nos congregamos en un día de culto. Ahora echamos de menos esos tiempos, que esperemos que sea por un breve tiempo, pero nosotros no tenemos la respuesta a eso, solamente Dios sabe. Hermanos y hermanas, no debemos dejar pasar esta oportunidad que estamos viviendo para examinar nuestras vidas y examinar nuestro ministerio en las iglesias locales. Como cuerpo de Cristo, no desperdiciemos la oportunidad que nos ofrece la actual crisis mundial de salubridad. En medio de esta crisis debe salir y mostrarse las oportunidades que Dios nos está dando. Sigamos haciendo preguntas, porque las preguntas son importantes. ¿Quién ha cerrado entonces los templos cristianos?
Y la segunda pregunta es, ¿y por qué? Bueno, la respuesta a la primera pregunta es indudablemente Dios. Dios ha cerrado los templos. Y la respuesta a la segunda pregunta, ¿por qué?, es la que entonces debemos buscar. Quizás ha habido mucha irreverencia por parte del pueblo de Dios, falta de discernimiento de quién es Dios, una familiaridad peligrosa con Dios que nos lleva a perder el temor a Dios. En la traducción de la Biblia viviente, el Señor dice a Malaquías: ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerraran las puertas del templo? Dios, nuestro Dios, a través de la boca del profeta, diciéndole a la nación y sobre todo dirigiéndose a la clase sacerdotal, a los que ministraban en el templo, diciendo: ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerraran las puertas del templo? Los sacerdotes habían profanado o habían corrompido el servicio en el templo porque decían: inmunda es la mesa. Y cuando decían que su alimento era despreciable, decían: oh, qué fastidio es esto. Y mi desprecio hacia todo lo que tiene que ver con el servicio a Jehová de los ejércitos. Y le traían al Señor Dios Todopoderoso lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y lo presentaban como ofrenda, esperando que Dios lo recibiera. Una total falta de discernimiento de quién era Dios. Una total falta de temor hacia quién era Dios. Y le presentaban cualquier cosa. Como si la demanda de Dios tenía que ver solamente con recibir ofrendas de animales o de algún tipo de cosas de valor, de dinero. A veces pienso que mucha de la comunidad cristiana, mucho del pueblo de Dios en este tiempo piensa igual. Piensa que darle dinero a Dios o cumplir con las ofrendas o los diezmos, como también se le llama, Dios se siente conforme, no importa cómo vivimos el resto de nuestra vida en la semana. Pero nos equivocamos, porque Dios no tiene una lucha o una demanda con su iglesia por asuntos financieros. Dios tiene una demanda y está exigiendo a su iglesia santidad, que vivamos conforme a los estándares que la Escritura nos presenta. El profeta Malaquías declara, en el verso 14, maldito el que engaña. Hermanos, ¿tenemos la actitud correcta cuando venimos al templo para adorar a Dios? ¿O es que quizás nuestra adoración y continuo improvisaciones y falta de una preparación para presentarnos ante el Dios Santo, ante Jesucristo, cabeza de la iglesia y gobernador del mundo, hemos como iglesia, como pueblo de Dios, perdido el discernimiento de lo sagrado y de lo santo? Permítame entonces seguir y examinemos algo del siglo pasado, el siglo XX. Pero primero meditemos sobre la doctrina de la providencia de Dios. John Flavel escribió, y cito: la providencia de Dios es como la palabra hebrea, solo se puede leer hacia atrás. Enfoquémonos en el gobierno de Dios y en la seguridad de que Él dispone de todas las cosas para el bien de sus hijos, de manera que nos preguntamos con orgullo: ¿por qué? No puedo entender sus soberanos propósitos. No entendemos sus soberanos propósitos. No entendemos los soberanos propósitos de Dios en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo. Pero brevemente, muy brevemente, porque lo vamos a hacer, miremos hacia el siglo pasado, el siglo XX. Quizás mirando hacia atrás podemos entender lo que está sucediendo en el presente. El siglo pasado tuvimos la fiebre española con un saldo de 50 millones de muertos entre los años 1918 y 1921. ¿Cómo ha cambiado el mundo después del genocidio armenio ocurrido en 1917, ejecutado por los turcos y que costó la vida a 1,5 millones de seres humanos?
cómo ha cambiado el mundo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, con casi 100 millones de muertos entre civiles y militares. Cómo ha cambiado el mundo después de la hambruna provocada por Joseph Stalin en la antigua Unión Soviética en los años 30, donde murieron alrededor de 10 millones de personas. Cómo ha cambiado el mundo después de la hambruna provocada por Mao Zedong en los años 50 y que costó la vida aproximadamente a 30 millones de campesinos chinos. Cómo ha cambiado el mundo luego de la pérdida de millones de personas que han muerto en distintas guerras regionales en Europa Oriental, Irán, Irak, Siria, Líbano, Egipto, Israel, la guerra de Vietnam, la guerra de Camboya, la guerra en Egipto, en la antigua Unión Soviética, luego de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, la guerra rusa con Afganistán en la década del 80, la matanza del grupo étnico en la antigua Yugoslavia, Chechenia y demás países de Europa Oriental, cómo ha cambiado el mundo después de los estragos causados por la bomba atómica en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, cómo ha cambiado el mundo después de los genocidios de Alemania, de la Alemania nazi contra la población judía, el genocidio de Japón contra la población china, cómo ha cambiado el mundo con las dictaduras militares en América Latina durante los años de la década de los 60, 70, 80, con miles de muertos, cómo ha cambiado el mundo con la aparición en los años 80 del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como SIDA, que ha costado la vida de millones de personas. Hermano, ¿cómo ha cambiado el mundo con las acciones depredadoras del hombre contra diferentes especies del mundo animal, contra el medio ambiente? Dios le dio un claro mandato al hombre de ser administrador y de cuidar la creación. Y también en eso hemos fracasado por causa de nuestro pecado. ¿Cómo ha cambiado el mundo que a pesar de todo el avance tecnológico en la ciencia médica, en la ingeniería espacial, la informática y la ciencia económica, aún persisten hambrunas en distintas regiones del mundo, dejando detrás de sí a miles de millones de muertos, principalmente entre niños y mujeres? ¿Cómo de niños y mujeres? Eso y mucho más es lo que ha hecho la humanidad durante el siglo pasado. Nuestras acciones nos acusan ante el trono de Cristo. Pero entonces, ¿cómo iniciamos este tercer milenio, el siglo XXI? Bueno, examinémoslo también. Han pasado solamente 20 años. Recordemos los atentados a las Torres Gemelas en el año 2001, la guerra en Afganistán, Irán y recientemente en Siria y otras naciones árabes, muertos y más muertos, pandemias como el ébola en África, el SARS o H1N1 en China. Hermanos, ¿acaso el mundo se detuvo en su maldad? Bueno, la respuesta es no se ha detenido. Agitaciones sociales con los movimientos feministas, con las excusas de acabar con el patriarcado, terminaron atacando al Dios creador. Los movimientos abortistas que se lanzaron en contra de los niños no nacidos, con el apoyo del más grande abortista de la historia de la humanidad, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, porque así va a quedar Barack Obama en la historia de la humanidad, el más grande abortista que ha existido. Agitaciones sociales y miles de inmigrantes en Siria, Europa, África y América Latina. Y luego pensamos que Dios no haría nada. Pensamos que Dios es como nosotros. Dios no intervendría, pero nos equivocamos, porque Dios sí intervino. Y entonces, ¿y la iglesia de Cristo qué? ¿Qué con nosotros? Es cierto, hemos animado en los domingos pasados y en toda oportunidad que hemos tenido, hemos animado a los santos del Señor, a la iglesia, a que no tienen que tener temor, porque el Señor nos guarda. Siempre estamos bajo la sombra protectora del Señor
Él es el dulce pastor de Israel, Él cuida sus ovejas y ninguna se pierde. Pero, ¿qué podemos aprender en medio de lo que está sucediendo a nivel mundial? ¿Qué podemos aprender nosotros, la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que Dios también quiere mostrarnos a nosotros, su iglesia? En 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, pregunta Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cómo afecta la actual pandemia mundial causada por el coronavirus la evangelización del mundo? Ha habido un aumento de los falsos maestros predicando un falso evangelio de la prosperidad. Todo esto es también este tercer milenio. Falsos profetas en América Latina, Estados Unidos, África y Corea del Sur. Alianza con la Roma del Papa. ¿Cuántos pastores y concilios enteros le han dado el beso al anillo del pescador en el Vaticano? Pastores millonarios a causa de sus feligreses. El nombre de Cristo ha sido vituperiado por todos estos ministros en este tercer milenio. Movimientos homosexuales irrumpiendo en los púlpitos de muchas iglesias, mujeres autoproclamándose empoderadas, paradas detrás de los púlpitos de iglesias llamadas cristianas, representaciones teatrales o carnavalescas mostrando a un Jesucristo homosexual, sufriendo una crisis de identidad, como sucedió en Brasil y ha sucedido en muchas otras partes del mundo. Mujeres reclamando leyes abortistas y gobiernos mundiales aprobando dichas leyes. Quemas masivas de la Biblia que muestran una total pérdida de temor. Con todo lo que mencionamos del siglo pasado, el siglo XX, y cómo hemos vivido en estos 20 años de este tercer milenio. Miremos lo que la Biblia nos dice en Job capítulo 31 verso 6. Pésame Dios en balanza de justicia y conoceré mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos. Eso es lo que pregunta Job, y le pide al Señor que lo pese en balanza. El libro de Joel capítulo 2 verso 13 dice: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertido a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es Dios, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Será que Dios está celebrando lo que está pasando en el mundo? Por supuesto que no. Pero tenemos que pedirle a Dios que pese en nuestros corazones, que la iglesia también se mire ella misma en este tiempo. Miramos al mundo y decimos, no, eso es un juicio del Señor a causa de sus pecados, sus rebeliones. Yo pienso que sí. Pero ¿y la iglesia del Señor qué? Estamos aprovechando este tiempo de confinamiento, de cuarentena, para examinar mi vida como creyente, mi vida como pastor, mis motivaciones, qué es lo que yo le ofrezco al Señor durante el culto público que hacemos cada domingo o en la semana. ¿Cómo es mi vida durante la semana? Si muestro en verdad la integridad que debo mostrar, que debo reflejar como cristiano. Entonces, permítame resumir esta reflexión. Decimos que somos la iglesia de Cristo, pero en muchas congregaciones hace tiempo que sacamos a nuestro Señor Jesucristo de los ministerios de la iglesia, y lo que se ha es entronizado al hombre. Hay una competencia entre ministros, todos que quieren ser grandes estrellas de los medios masivos de comunicación, de las redes sociales. Nadie quiere quedarse atrás. Hay una competencia para ser el pastor más popular. Y estamos equivocándonos, pensando que Dios no va a intervenir y que Dios no va a disciplinarnos. Hasta que a finales de diciembre del año 2019, el Señor se levantó de su trono y con balanza en una mano y espada en otra,
nos comenzó a pesar a cada uno de nosotros en los 5 continentes. Cada país, cada continente, cada familia, cada corazón dentro de su pueblo. Y el Señor Dios Todopoderoso está exigiendo que le demos el peso justo y correcto. Él ha encontrado en nuestros corazones falta de peso que traigan honra, gloria y alabanza a su nombre. Hermanos, por supuesto que no debemos tener miedo, pero debemos aprovechar este confinamiento en nuestros hogares y con nuestra familia y presentarnos delante del Señor, juez soberano, y hablar con Él. No perdamos esta oportunidad que se nos está dando de hacer un alto y de examinarlo todo y retener lo bueno. Esta es una gran oportunidad para la iglesia del Señor en toda parte del mundo de hacer un alto en nuestros agitados ministerios y examinar todo lo que estamos haciendo. Si lo que le estamos ofreciendo a Dios lo honra a Él, si lo que le estamos ofreciendo a Dios es lo que Él está pidiendo de nosotros. Finalmente, Isaías capítulo 1, verso 18, dice el profeta: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el verso 19 dice: si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Nuestro Dios es un Dios de paz y nos llama a la paz y a la reconciliación, al mundo, a la reconciliación con Él, a la iglesia, a la fidelidad a Él y al discernimiento en todo lo que hacemos para Él. Que no haya hipocresía ni falsedad en nuestras vidas. Que cuando Dios nos mire, encuentre a un pueblo santo que le es leal, que le es fiel y que tiene temor santo. Dejemos esa familiaridad con Dios, porque no podemos buscar la disciplina del Señor. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, te damos gracias por la fuerza que nos das. Oramos por un mundo, Señor, confundido a causa de su pecado y que sufre, Señor, porque las consecuencias de sus pecados los están alcanzando. Pero oramos, Señor, por tu iglesia en toda parte del mundo. Te pedimos, Señor, que nos ayude en este tiempo a examinarnos a nosotros mismos, a ver si somos de la fe que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo. Amén.